Sin embargo, el canon 332 del Código de Derecho Canónico dice que para que un papa renuncie válidamente, tiene que renunciar no solo al ministerio, es decir, al actuar como papa, sino al cargo y a los honores, y al lugar. Y Benedicto no renunció ni al cargo ni a los honores, porque siguió llamándose su santidad papa Benedicto XVI, vestido de blanco, viviendo en el mismo lugar, en el Vaticano, etcétera. O sea, no se cumple nada de lo que habían establecido sus antecesores, que sí renunciaron válidamente, como fue Gregorio XII y Celestino V. Entonces, tenemos ahí que hay una situación en donde sigue habiendo un papa y nombran a otro, lo cual pues no puede ser. Y adicionalmente, estos ya son sutilezas de la renuncia, pero él anuncia que renunciará el día 28 de febrero a las horas 20 de Roma. ¿Sí? O sea, él, que es muy raro, porque tú cuando dices, yo presento mi renuncia, vas con tu jefe y le dices, aquí está mi renuncia, se efectúa inmediatamente. Él no, él anuncia que va a renunciar el día 28 a las horas 20 de Roma. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al estar diciendo que es hora 20 de Roma, está diciendo que se está rigiendo por el antiguo calendario, horario que se usaba en los territorios pontificios y en Roma y en Castel Gandolfo, en donde las horas no comienzan a contarse a partir de las 12 de la noche, sino a partir del ocaso del sol. Entonces, si nosotros vemos el día 28, ese día en que él vuela en el helicóptero, se va a Castel Gandolfo, etcétera, las 20 horas de Roma no eran las 8 de la tarde de ese día, sino que en el calendario romano y pontificio era las 1:30 del 1 de marzo del día siguiente. Repito, porque comienzan a contarse las horas a partir de la puesta del sol. Tanto así que en el discurso que él da en el balcón desde ahí en Castel Gandolfo, les dice que el día, el día de hoy es distinto a los demás. Pues distinto porque se estaba rigiendo por otro horario. Y entonces, él sabe que el comunicado de prensa de la sala Stampa del Vaticano, el comunicado de prensa, se publica todos los días entre la 1 y las 2 de la tarde. Entonces, muy astutamente, justamente a la 1 es cuando el cardenal Angelo Sodano, que era el decano de los cardenales, publica en la Gaceta de la sala de prensa que el Papa, que ya no hay, la sede de Pedro está desocupada y por tanto convoco a un cónclave para elegir a un sucesor. Cuando él está diciendo esto, el Papa Benedicto estaba todavía vivo y siguió siendo Papa hasta la 1:30. Es decir, que el cónclave que se convoca a la 1 es inválido, porque todavía la sede de Pedro estaba ocupada. Entonces, con esto de la hora Viginti, la hora 20, lo que provocó es un golpe de Estado en su contra, por lo cual no tuvimos nunca a un papa resignatario, sino a un papa impedido. Y por eso se recluye como papa impedido en esa clausura en Roma, ¿sí? Entonces, nunca dejó de serlo, nunca dejó de ser el papa porque era un papa impedido y porque no renunció al munus. Adicionalmente, hay otra
prueba que es muy simpática, y es que en una entrevista que le hace Peter Sewell, que es su biógrafo, ¿no? El que le hizo todos los libros de su vida, en, en ese libro, cuando le está preguntando sobre la renuncia, dice, sí, yo renuncié igual que el último papa que renunció hace 1000 años, cuando en realidad eso pues es una mentira, porque el último papa que renunció fue precisamente el que yo decía, Gregorio XII, y esa renuncia pues fue 580 años antes, ¿sí? La renuncia fue de Gregorio XII fue en el 1415, 598 años antes. ¿Por qué le dijo Benedicto a Peter Sewell que estaba renunciando como el último papa que renunció hace 1000 años? Pues si nos vamos a la historia, el papa que renunció 1000 años antes, es decir, en el 1013, es Benedicto VIII, el cual también renunció nada más al ministerium, pero no al munus. ¿Por qué? Porque se peleó con el emperador y entonces para dirimir las broncas que traía, tuvo que abandonar Roma y se fue, dejó su ministerio como papa, pero, no, pero siguió conservando el munus. Tanto así que se solucionan ya los problemas con el emperador y regresa a Roma para seguir siendo Roma. Entonces, es muy significativo que le esté diciendo a Peter Sewell, yo renuncié igual que el último papa hace 1000 años. El derecho canónico, el derecho y el deber de denunciar cuando en nuestra jerarquía se da alguna herejía o alguna desviación. Tenemos ese derecho y ese deber sin juzgar a la persona. Entonces, pues eso es lo que está pasando y lo que va a suceder. Pues va a acabar siendo una confusión total. Un papa, viene aquí la pregunta que también ponen algunos, ¿un papa puede ser hereje? ¿Sí? Y la respuesta, que si abrimos los libros de la historia de la Iglesia, pues podemos aseverar que sí, un papa puede ser hereje. Y el primer papa en ser hereje fue San Pedro. O sea, simplemente porque se le ocurrió decir que a los paganos convertidos al cristianismo había que imponerles la circuncisión, hasta que llega San Pablo y le dice, oye, compañero, ven acá. O sea, estás mal, ¿sí? Estás mal porque Dios no quiere que les impongas a los paganos más cargas de las que ya les estamos poniendo, o sea, los 10 mandamientos. Y, y ese es el primer concilio, el de Jerusalén. Y luego tenemos un caso pues mucho más clamoroso, que es el de Honorio I, porque Honorio I en el siglo VII escribe varias cartas al patriarca de Alejandría, que era el obispo Sergio, y en esas cartas el Papa Honorio se ve claramente cómo defiende el monotelismo, o por lo menos no obedece, no acata la indicación de que venía ya de concilios anteriores de condenar el monofisismo y monotelismo. En resumen, pues el monotelismo decía que Jesús solamente tenía una voluntad. ¿Por qué? Porque era Dios y por todo tanto, pues tenía la voluntad de Dios, única, del Padre. Y eso es, después se aclara que es una herejía, porque Jesús tenía dos voluntades, la divina y la humana. Y como lo vemos claramente en el huerto de Getsemaní, cuando le dice, Padre, si es posible,
quita de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí se ve claramente las dos voluntades que había en Jesús. Él podía perfectamente haber salido corriendo y evitar la cruz. Y le está pidiendo a su padre que le quite la cruz. Entonces, el Papa Honorio cae de alguna manera en esta herejía, y hay una cosa muy importante, que el concilio que lo condena como hereje, que es el concilio tercero de Constantinopla, lo condena como hereje 40 años después. Ya había muerto Honorio I, y el concilio de Constantinopla lo quiso declarar como hereje para que quedara en las actas. Después, como seguía todavía la discusión, el concilio general, todos son concilios generales, ecuménicos, el cuarto de Constantinopla, el séptimo y el octavo concilio de Constantinopla, lo vuelven a declarar hereje. Y no solo, sino que además, después, cuando llega el Papa León II, pide a todos los obispos que firmen un documento. Todos los obispos que había en esa época, deben haber sido 100, 120, firman una carta en donde todos están aseverando que el Papa Honorio I fue un hereje, y la carta se la meten en su tumba. Entonces, pero que aquí hay algo muy importante. Los concilios que lo condenaron como hereje, ninguno dijo que por haber sido hereje dejó de ser papa. Y esto es muy importante porque va en contra de la opinión de, por ejemplo, San Roberto Belarmino y otros teólogos que lo siguieron, que eran de la idea de que cuando un papa cae en herejía, automáticamente deja de ser papa. Pues no sucedió así, y nunca ha sucedido. Aparte de que cuando viene el Concilio Vaticano I, precisamente hablando de la infalibilidad de la Iglesia, ponen tal cantidad de condiciones para nombrar a un papa como hereje, como es el que lo haya declarado esa herejía de una manera formal ex cátedra, repetidamente, y que haya muerto en esa herejía. Entonces, bueno, si le aplicamos todas estas características, pues tampoco Honorio primero, pues podemos decir que fue hereje, ¿no? O sea, si la ley se ejerciera retroactivamente, pues sí, así con esas, pues no ha habido ningún papa hereje. Pero quitándolas, bueno, pues sí lo hubo, ¿no? Y luego, en cuanto al hecho de antipapa, que es el otro tema que muchos están viendo y que efectivamente lo tenemos ahorita en la cabeza de la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque ahí es cuestión de ver simplemente el discurso de renuncia de Benedicto XVI del 11 de febrero, ¿sí?, del 2013, en donde él dice claramente: renuncio al ministerio de obispo de Roma, pero en ningún momento dice renuncio al munus, al cargo. Y el problema es que, como esto lo escribió en latín, al traducirlo a los otros idiomas, no existe traducción de munus. Entonces, en todos los idiomas, incluso en español, se tradujo como ministerio. Es un honor tener de invitado en este canal de YouTube
Y queda con ustedes el doctor José Alberto Villasana. Pues agradecer en primer lugar en- a quien me sugirió hacer este, esta charla, el padre Omar Ortiz, que tiene su comunidad allá en Ciudad Juárez y además es muy seguido pues en las redes, ¿no? Por todos sus seguidores. Pero un saludo a Ciudad Juárez, a otros amigos que nos están viendo, pues también de Perú, de Colombia, de otros lugares que se han unido, ¿no? Porque al final pues decidimos hacer abierta esta charla centrada. El padre Omar me mandó muchas preguntas sobre acontecimientos